Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección Economía de México y hoy vamos a hablar del libro El largo curso de la economía mexicana de la editorial Fondo de Cultura Económica. Particularmente nos vamos a enfocar como tema la crisis de 1929 y las políticas económicas adoptadas por Lázaro Cárdenas en nuestro país. El 24 de octubre de 1929, hablando en un contexto internacional llamado Jueves Negro, se produjo una quiebra del mercado de valores en Nueva York. Esto provocó un prolongado periodo de deflación. Los marxistas, monetaristas y keynesianos han intentado dar una explicación de este periodo, que en realidad se ha correspondido con un largo periodo que va desde 1929 hasta 1939. Esta deflación y su caída, junto con la producción, acumuló muchos stock, generó gran desempleo masivo y tuvo el comercio mundial una ruptura en los sistemas de pagos internacionales, lo cual marcaron la coyuntura de muchos países capitalistas avanzados. Esta economía mundial estaba en un desequilibrio con respecto a los Estados Unidos. No se pudo generar un consumo suficiente que pudiese sustentar la expansión industrial. Esto generó que en 1925 se acumulara diversos productos, dando lugar a la caída de los precios, el desempleo y la pérdida de la capacidad adquisitiva de la población. Mientras que a finales de esta década, la compra de las acciones de manera desenfrenada creció un 90%. Esto es en un contexto internacional. Ahora, si nos enfocamos un poco más lo que nos dice la lectura de particularmente este libro, como estábamos haciendo mención, a finales de 1920 en México se había enfrentado a severos problemas económicos y políticos, acentuados por esta crisis de 1929, también llamada la Gran Depresión. Obviamente esto originó una recesión económica de Estados Unidos. El ya marcado Día Negro permitía que México se encontrara en una situación difícil, pues apenas había terminado nuestra guerra interna y se debía reconstruir el sistema de producción económica, fortalecer todas las partes de la cadena productiva y distributiva de los bienes necesarios. La transformación de estas políticas internas y de la sociedad, así como las formas de la relación sociopolítica, afectaban la realidad económica y la generación y distribución de la riqueza. La población en general desconfiaba de las instituciones y las organizaciones políticas, ya que en la guerra se había desarticulado la vida cotidiana en más de un sentido. Esto hacía que buscara construir un gobierno con instituciones fuertes, que garantizaran el desarrollo y el crecimiento económico, a la par la confianza social en instancias de poder. Cabe mencionar, y es muy importante también, que en este tiempo el problema de la deuda, así como las relaciones entre Estados Unidos, mantuvieron un nuevo acuerdo sobre el pago de la deuda, y el gobierno tuvo que ajustar su política a los requerimientos de la Constitución de 1917, la cual ya establecía como prioridad nacional la riqueza del subsuelo, y esto a su vez el reconocimiento de las deudas bancarias. A esto se le unen presiones de los grupos sociales que había participado en la Revolución de 1910 y buscaban obviamente reivindicaciones, así como los campesinos y obreros mejoraran su situación. Enfocando un poco precisamente en el crecimiento económico en esta etapa, el mercado interno de 1828 a 1932, la cantidad de importaciones y exportaciones disminuyó fuertemente, llegando casi a un 50%. Estos efectos de la Gran Depresión en América Latina se evidenciaban principalmente en Chile y en México, con la disminución del Producto Interno Bruto. Es a partir de 1930 que México se caracteriza por fomentar el proteccionismo y a su vez elevar las tarifas de los aranceles. Uno de los problemas claves a solucionar fue regular la paridad cambiaria, por ello se creó la Comisión Reguladora de Cambios,
y esta problemática en el contexto internacional era insostenible. Este hecho hizo que la Comisión no cumpliera sus funciones, provocándose así la ley monetaria, el cual consistió en eliminar el patrón del oro del país, lo cual provocó la devaluación de la moneda nacional. Con estos hechos, más adelante, en 1933, a partir de la Conferencia Económica Mundial de Londres, México comienza a mejorar económicamente, ya que en dicha convención se reunieron los países dedicados a la explotación de plata. Gracias a este hecho, Estados Unidos estaba muy interesado en comprar la plata de México. Los mecanismos surgidos para superar dicha crisis dieron frutos hasta 1934, año en el cual se generó una economía creciente hasta 1982. Ahora bien, mencionaremos un poquito del periodo de Lázaro Cárdenas ocurrido en 1934 a 1940. Uniendo esta parte, vamos a marcar una clave importante en el sistema político-económico mexicano. Un ejemplo de sus mecanismos era su intervención estatal, que mejoraría las condiciones de la economía interna. Con ello, la política económica de Cárdenas se caracterizó por un fuerte nacionalismo. Uno de los principales proyectos que llevó a cabo fue la Ley Federal de Expropiación por Causas, que se encuentra en la Ley de Expropiación por Causa de Interés Público. Durante su sexenio se aumentó el gasto público, el reparto agrario, y con esto Cárdenas se mencionaba que su periodo presidencial era populista. Sin embargo, el déficit fiscal señala que fue mínimo. En 1938, cuando fue la expropiación petrolera, impresionantemente se genera una fuga de capital, derivado de las empresas petroleras extranjeras, lo cual afectó el tipo de cambio, o sea, el peso. Otro conflicto fueron las empresas entre México y Estados Unidos, que no lograron un gran efecto, ya que a causa de la Segunda Guerra Mundial todo este conflicto se minimizó. Con toda esta situación, podemos decir que el periodo de Lázaro Cárdenas, cuando llegó al poder, México se mantenía o se estaba más bien recuperando del gran impacto económico que tuvo con la Gran Depresión, y para 1934 tenemos un México que logró estabilizarse debido al aumento del precio de la plata. Este factor estratégico en la presidencia de Cárdenas logró mantener mecanismos, teniendo como consecuencia un sexenio, el cual marcara la pauta a la economía mexicana, mostrándose por primera vez un presidente en el siglo XX que mantuviera una economía rentable, a pesar de la economía que se veía en el panorama a nivel mundial. Con esto podemos darnos cuenta cómo más o menos era el panorama de la crisis en 1929 a nivel internacional y cómo funcionó en México, sobre todo en el periodo de Lázaro Cárdenas. Espero les haya gustado y que pasen un excelente día. Hasta pronto.